Ya. Mientras van preparando las máquinas virtuales, vamos a trabajar con Windows Server 2008, en el cual vamos a implementar Oracle. Esa es la primera máquina virtual que deberíamos iniciar. Y también, a continuación, el cliente Windows 7, que va a ser el cliente con la herramienta de administración hacia el gestor de base de datos. Esa es la primera instancia. ¿Ya? El segundo servidor que tenemos de Microsoft con SQL Server, por el momento no, ¿ya? Así que nos vamos a enfocar primero a hacer una plataforma, luego la otra, ¿cierto? No vamos a ir picando una y otra, sino que terminar bien una implementación, luego la otra, para no confundirse. Oracle jóvenes, el otro día yo les comentaba que se pueden crear una cuenta gratuita, ¿cierto? Dentro de la plataforma de Oracle, del sitio web oficial de Oracle, hay una alternativa que también es válida para que ustedes puedan ocuparla más adelante. Y vamos a ver si hacemos algún laboratorio también de implementación. Es que Oracle da la posibilidad que ustedes ya entrando a la plataforma de Oracle puedan descargar una máquina virtual lista. Ya. Una máquina virtual prearmada. En realidad lo que bajan es un OVA, ¿cierto? Un archivo OVA de VirtualBox que contiene un sistema operativo Red Hat 5, y dentro de Red Hat 5 ya viene instalado Oracle. A ver, a mi parecer, usar una máquina que venga lista es como la comida rápida, ¿por cierto? O sea, usted está usando un producto pero no supo cómo se hizo, en realidad. Viene con las contraseñas listas, contraseña root, la clave Oracle, pero viene instalado, viene todo implementado. Entonces, ¿para qué está pensado? Para alguien que quiera empezar a usar el gestor de base de datos, pero no va a conocer todo lo previo que se hizo de cómo se instaló, ¿por cierto? Ahora, es una alternativa también para poder practicar, también sirve harto, pero yo les recomiendo hacer primero las máquinas de cero y luego ocupar una máquina de eso, ¿cierto? Primero aprender a hacer la manito manualmente y luego podrían bajar una máquina virtual que ya está implementada. Entonces, me da la posibilidad de descargar, por ejemplo, aquí tengo los links, ahí está. Por ejemplo, me dice descargar un Red Hat 5 en el cual ya viene implementado Oracle Database. Incluso viene con las instrucciones, ¿cierto? Donde viene el nombre de usuario, las claves y todo llegar y funcionar. Eso es un OVA de aproximadamente 2 o 3 gigas que después se importa en VirtualBox. Oye, ¿en qué hizo usted? Nada, tuvo que bajarlo nomás. ¿Ya? No hizo mucho. ¿Ya? Llegar y usar. Ese es el objetivo de estas máquinas virtuales. ¿Ya? Entonces también está la posibilidad, si después quieren trabajarla, ahí me dice los requisitos técnicos que deberíamos tener para esa máquina virtual. Y ahí están los OVA. ¿Ya? Entonces, doble clic, bajar una máquina virtual lista y luego importarla. ¿Ya? Entonces tenemos la alternativa de hacer el trabajo más rápido y tener una máquina preparada. Hoy día nosotros lo vamos a hacer de cero, ¿cierto? Sobre Windows. Esa es la diferencia. Para que aprendamos esencialmente cuáles son los errores que comúnmente uno hace como DBA cuando primera vez que implementa Oracle y que no les pasa a futuro, ¿cierto? Del error aprendemos, ¿por cierto? Si vemos qué errores van a ocurrir ahí, usted con esto se le va a grabar para decir, ¿sabe qué? Esto no lo debo volver a ejecutar. O esta fue la forma de solucionarlo. Si usted tiene una máquina lista, ¿qué va a aprender? No mucho, ¿cierto? Y cuando tenga problemas, no sabe cómo solucionarlo. ¿Ya? Así que ese es el objetivo de hoy día. Así que en primera instancia, levantar el servidor Windows Server, que ya lo tenemos con discos en RAID, discos que están replicados entre sí, y que vamos a implementar Oracle, y luego configurar el motor de base de datos Oracle. Y para terminar esa parte, es conectarnos desde el cliente hacia el servidor. ¿Ya? Esos son los 3 objetivos de la clase. Así que primero, el servidor es el servidor Windows Server que va a tener Oracle. La clase nosotros del sábado jóvenes, que hicimos 3 partes de la clase, técnicamente hicimos la implementación inicial de las máquinas virtuales y saber qué son los requisitos técnicos que necesitan. Nos dimos cuenta que como requisito técnico, Oracle nos pide usar sistema operativo siempre servidores, ¿cierto? Tienen que ser server. No puedo montar Oracle sobre un Windows 7, no puedo montar Oracle sobre un Ubuntu, por ejemplo, en el caso de Linux, sino que tienen que ser siempre versiones del sistema operativo server. Por eso vamos a usar Windows Server 2008, ¿cierto? Y usamos una versión bien especial, que era la estándar Edition Full, y no Core. ¿Por qué era Full? En la instalación aparecía. ¿Por qué era Full? Porque tenía interfaz gráfica, perfecto. ¿Ya? ¿Cuánta RAM le dimos a la máquina virtual? 2 gigas, ¿cierto? Más 2 virtuales. En total, ¿cuánto quedó con 4 gigas de RAM? Requisito técnico. ¿Cuántos discos duros? 2. 2 discos de 20 gigas
con un RAID entre ellos, ¿cierto? Para tolerancia a fallar. Son como los requisitos iniciales que necesita la máquina virtual o el servidor real donde van a implementar. Firewall deshabilitado también. Y vamos a empezar a ocupar algunas cosas entre ellas como abrir puertos. Porque Oracle yo les conté que usa puertos de comunicación. Como varios gestores de base de datos, ¿cierto? Se comunican por puertos. Si esos puertos están cerrados de alguna forma, no podemos conectarlos desde el cliente, ¿ya? Así que eso es esencialmente lo que tenemos que conocer. Los nombres de las máquinas, ¿cómo tenían que llamarse los servidores que van a tener los motores de base de datos? Hay un estándar de los NS, ¿cierto? NS1, NS2, NS3, sucesivamente. Ya, no cualquier nombre, ¿cierto? Eso es para identificarlo en un contexto, en una granja de servidores, cuál es el que va a cumplir el rol principal de una red. Eso es como fundamental. IP estática o dinámica. Estática, ¿cierto? Estática. Siempre los servidores con IP estática. Siempre IP estática, ¿cierto? Ya. Como esos detalles. Fecha y hora. ¿Da lo mismo la fecha y hora del server? Tiene que ser la hora correcta, son horarias. Cuando usted almacena un dato, ¿cierto? Con una hora y fecha de sistema, se guarda con la hora y fecha que tenga el servidor, ¿ya? Por eso es importante. Si el servidor tiene la hora y fecha incorrecta, el dato va a quedar guardado o registrado con esa fecha si está en ese momento, ¿cierto? Ah, no, da lo mismo, no da lo mismo. No, porque pasa, tiene que pagar, por ejemplo, una facturación que tiene que pagar antes de las 12 de la noche, ¿ya? Y está desfasado en una hora el servidor, o los sueldos de una empresa, por ejemplo. O cuando tiene que, claro, insertar un registro y se insertó con cualquier hora y fecha que no corresponda, los plazos no son lo mismo, ¿cierto? Hay que tener esas consideraciones. Jóvenes, entonces, primer paso, tomemos ya el ejecutable instalador de Oracle, que se llama el Oracle XE, ¿ya? O de Express Edition. ¿Qué características, jóvenes, tiene la versión de Oracle Express Edition 10G que vamos a utilizar versus las otras versiones que muestra, por ejemplo, la página de Oracle? ¿Qué restricción tiene? ¿Se acuerdan de la restricción que tiene esta versión que vamos a usar? Exacto. La restricción que tiene es que es una base de datos al mismo tiempo. No podemos crear más bases de datos. Las versiones de pago, las versiones que ya son con licenciamiento, podemos crear varias bases de datos dentro del mismo servidor. Esa es la diferencia. Pero no nos restringe a la cantidad de registros. Yo puedo tener una base de datos con 1000 tablas que tenga 100 millones de registros y funciona igual, ¿ya? No hay problema con ello. Es solamente el límite de base de datos, para que lo tengamos a considerar. Vamos a la implementación. Yo creo que estamos listos. Deberíamos tener como todo ya al día con lo que vamos a instalar. Y paso a paso vamos a ir explicando los puntos principales, ¿ya? Entonces, lo primero, ejecutar el instalador de Oracle Database 10G, ¿ya? En el servidor. Recuerden que el principal rol de un DBA, de un administrador de base de datos, no solamente se basa en que pueda trabajar con lenguaje SQL, sino que también sepa cómo es la infraestructura de los servidores, ¿cierto? Cómo se instala, cómo resuelvo los errores, cuáles son las características de hardware que necesita, cómo hago respaldo. Todas esas cosas son las que concentran el trabajo de un administrador de base de datos, de un DBA, que a futuro, ¿cierto?, lo van a hacer. Se van a especializar quizás en esta área. Entonces, Oracle Database 10G Express Edition. Comenzamos con el instalador. Pregunta de veamos, pregunta de certificación. ¿Oracle se puede instalar solamente en Windows Server? ¿O en multiplataforma? ¿Podría instalar Oracle en un servidor Linux? Sí, por supuesto, por ser multiplataforma. Sí. Sí, pues le dije Red Hat. La máquina virtual incluso que descargamos es un Red Hat. Puedo instalar en cualquier sistema operativo siempre y cuando el sistema operativo sea servidor. Puede ser, por ejemplo, en un servidor Linux, un Red Hat, un CentOS, un Ubuntu Server. En el caso de Windows Server podría ser un Windows Server 2008, un 2012, un 2016. ¿Ya? Así que puedo elegir versión de sistema operativo, pero siempre y cuando sea servidor. Esa es la restricción. Ya. Ahí está el instalador, jóvenes. Express Edition 10G, la versión educacional de Oracle que vamos a utilizar nosotros. Las versiones ya comerciales comienzan de la 11G
y la 12G, ¿ya? Que son las versiones actuales o más utilizadas en el mercado. La 10G, como les comentaba, es la versión educacional, ¿ya? Ese es el objetivo que tiene esta implementación. De hecho, cuando entran en la página de Oracle, se van a encontrar que menciona mucho la 11 y la 12G, pero son las de pago, versiones de pago. Ya. El instalador, primera instancia, como ya tenemos todos los requisitos técnicos en la máquina, nos preocupamos de todo eso el día sábado, ahora simplemente la implementación inicial. ¿Ya? Términos y acuerdos o licencias. ¿Ya? Si no se dieron el tiempo de leerlo, se lo voy a resumir brevemente. ¿Qué es lo que me dice el acuerdo de licencia? ¿Que cuántas bases de datos puedo hacer? Una, ¿cierto? Ese es como el acuerdo, ¿ya? Una base de datos, ¿cierto? Y las tablas que quiera, pero dentro de una base de datos. Es un gestor de base de datos de tipo orientado a objetos, ¿ya? No es un gestor de base de datos relacional. Aquí les voy a hacer una pausa para que quedar bien clara la diferencia entre un gestor y qué características tiene. Cuando un motor o gestor de base de datos se le denomina de tipo relacional, y entre ellos hay varios en el mercado, por ejemplo, MySQL es un gestor de base de datos relacional, ¿ya? MariaDB, ¿cierto? Como MariaDB también es un gestor de base de datos relacional. ¿Qué significa que sea un gestor de base de datos relacional? Y muchos más, yo puse 2 de ejemplo, ¿ya? Un gestor de base de datos relacional se refiere a que si yo implemento un servidor, adentro puede tener cientos de tablas, una base de datos, pero esas tablas solamente se comunican con su propia base de datos. Ejemplo, si yo trabajo con MySQL y creo una base de datos que se llame, por ejemplo, AIEP, y AIEP adentro tiene 3 tablas, esa base de datos, alumnos, estudiantes, profesores, pero también tengo otra base de datos que se llama, por ejemplo, Curicó, y también tiene 2 bases de datos, son 2 bases de datos diferentes que están dentro del mismo servidor. Significa que las tablas solamente se van a comunicar en las que están dentro de la base de datos. O sea, nunca una tabla de la base de datos Curicó voy a poder hacer una consulta a una tabla de la base de datos AIEP, pero están en la misma máquina. Esto es un gestor de base de datos relacional. MySQL funciona así. Yo puedo hacer una base de datos con todas las tablas que quiera, pero se comunican entre las mismas tablas. ¿Ya? Eso significa que hacen un proceso autónomo. Un gestor de base de datos orientado a objetos es todo lo contrario. Y aquí aparecen los que vamos a utilizar. Por ejemplo, Oracle, por ejemplo, SQL Server. ¿Qué significa que sean orientados a objetos? Que, por ejemplo, yo en Oracle puedo construir 2 bases de datos y, por ejemplo, una tabla de la base de datos AIEP puede hacer una consulta en una tabla de otra base de datos que está en el servidor. O sea, puedo hacer cruce de información. ¿Les queda más o menos claro o no? ¿Quién usa, así como a grandes rasgos, qué empresa usa, por ejemplo, base de datos orientada a objetos? Cencosud, ¿cierto? Cencosud, que es un holding de empresa que tiene varias bases de datos. Tiene una base de datos para París, una base de datos para Jumbo, una base de datos para Johnson, una base de datos para Lisi, ¿cierto? Son varias bases de datos que adentro tienen muchas tablas, pero trabajan sobre Oracle. ¿Qué permite hacer eso? Que cuando usted va a comprar a Jumbo, le piden su root para los puntos, ¿cierto? Pero va a comprar a Lisi y también le piden su root para los puntos. ¿Qué haces con esa información? Una base de datos de Lisi se cruza con una base de datos de Jumbo y una de París. Es como que comparten la tabla de cliente. Se comparten entre sí. Es decir, yo puedo hacer consultas de esta tabla de acá en una tabla de otra base de datos distinta. Hay un cruce de información o minería de datos. Eso es base de datos orientada a objetos. O sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, inteligencia de negocio, minería de datos futuro, ¿cierto? Sacar estadísticas, utilizaría gestores orientados a objetos. ¿Ya? Para hacer cruce de información. Sistemas a nivel mucho más avanzado, por ejemplo, registro civil, usa orientado a objetos. Porque en registro civil están las tablas de una base de datos donde están los registros de personas, ¿cierto? Su root, sus datos personales. Y esa base de datos la puedes conectar con otros sistemas, por ejemplo, de carabineros. Puedes consultar por su root a la tabla de registro civil, siendo que son 2 sistemas distintos. Eso es orientado a objetos. ¿Ya? ¿Les queda más claro ahí?
Se mezclan bases de datos con otras bases de datos, aunque estén en el mismo servidor. Pero internamente sigue siendo parecido a una relacional, que hay llaves foráneas y todo lo demás. En la estructura, en la creación, no cambia. Eso es bien lógico. Una base de datos orientada a objeto versus una base de datos relacional, todos tienen claves primarias, todos tienen relaciones 1 a n, todos tienen cardinalidad, todos tienen foránea, toda la estructura es igual. La que cambia es la lógica del funcionamiento. Es decir, yo tengo en un servidor base de datos y tablas y se comunican con otras bases de datos y otras tablas de otro lado. Eso es orientación a objeto. ¿Ya? Y me permite a mí, por ejemplo, pues, como les decía, sacar datos y cruces de información, como lo hacen hoy día los holdings. ¿Cierto? ¿Cómo sé yo que el usuario que fue a comprar al supermercado tanto, también el mismo día compró otro producto en la ferretería? Porque son de la misma empresa. Ahí hay cruce de datos. ¿Ya? Orientación a objeto. Relacional no hace eso. Relacional solamente hace que esta base de datos con sus tablas trabajen entre sí. Orientado a objeto se comunican de allá para acá. ¿Les queda más claro? La Policía Internacional, por ejemplo, el FBI, ¿qué usaría? Orientado a objeto relacional. Si quieren hacer un seguimiento y buscar de otros sistemas tu información. Facebook, ¿qué usa? Orientado a objeto, ¿cierto? Porque hace cruce de información. Para poder hacer avisos publicitarios después, ¿cierto? Claro, por eso se hizo un cruce de información en el cual, por una búsqueda de Google, me aparece después un mensaje de un producto en mi perfil de Facebook. Exacto. Todo el mailing, todo después, ¿cierto? El spam, y llega de esa forma. Google trabaja así, Facebook trabaja así, y todas estas plataformas hoy día de venta de datos, o de grandes volúmenes de datos, de Big Data, trabajan con orientación a objeto. ¿Ya? Hay un gestor de base de datos, que no lo mencionamos acá, pero que a mi parecer, ustedes deberían sacarle harto provecho. ¿Cierto? ¿Cuál es? Postgres. ¿Qué gracia tiene Postgres? La primera gracia que tiene Postgres, así como mencionándolo, es que es orientado a objeto y relacional. O sea, yo puedo ocupar Postgres para una base de datos de 2 tablas, chiquitita, para un sistema de un formulario pequeño, pero también podría ocupar Postgres para un supermercado, un retail. ¿Ya? Y lo principal es que es open source, ¿cierto? O sea, Postgres, por eso tiene un mercado tan grande hoy día en lo que es administración de base de datos, por cierto, para allá va. Lo que importaba a mí es que les quedara claro el concepto, ¿ya? Que lo asociaran ahora. Cuando estemos, orientado a objeto relacional, ver cuál usuario y cuál no. Siempre hay una pregunta que surge, ¿cuál gestor es mejor que otro, cierto? Siempre. No, es que Oracle es mejor que SQL Server, y SQL Server es mejor que Oracle, y Postgres es mejor que MySQL. Ahora, la pregunta es para usted, ¿cuál es mejor? Luis, ¿cuál es el mejor gestor de base de datos? Depende para qué lo vaya a jugar. Muy bien, eso es. Porque todos tienen una función distinta. Quizás lo que yo quiero hacer es un sitio web con un formulario de registro. ¿Sería Optimus comprar la licencia de Oracle por un formulario de una tabla? No es óptimo. Aparte, el funcionamiento va a ser distinto, ¿cierto? Necesito muchos recursos económicos y de hardware para hacer funcionar algo súper sencillo. Pero que quizás a mí me contrata una empresa minera donde van a hacer millones de transacciones, no me serviría MySQL y sí debería ser Oracle. Entonces, cada contexto de cada sistema que uno quiere ocupar, elige el motor ideal, por cierto. Cada uno tiene funcionalidades distintas, ¿no? No se amarren siempre a una tecnología como consejo. No, es que este es mejor que el otro, me pongo la camiseta de Oracle porque Oracle me regaló un llavero, ¿cierto? Y por eso es mejor, ¿ya? No. ¿Ya? Eso pasa mucho cuando lo vas a seminarios, ¿cierto? Yo voy mucho a Santiago a eventos donde me regalan una cantidad de cosas, ¿cierto? Para fidelizarme, ¿cierto? Así como, oye, la polera de Oracle, ¿cierto? El llavero de Oracle, para poder vender más el producto, pero en realidad uno se da cuenta que es de acuerdo a la necesidad, ¿ya? Bien, jóvenes, continuemos con la implementación. El detalle que se me fue por ahí, porque aparte habla de la implementación técnica, del hardware que necesita, ¿cierto? Que ya los tenemos más o menos claro. Explica cuáles son los fines que se podría ocupar sin violar las restricciones legales Oracle. Por ahí se menciona que no se pueden utilizar Oracle, o sea, dice, no se puede utilizar Oracle con fines que sean con conflictos políticos contra el gobierno norteamericano. Es decir, ahí don Gonzalo no va a poder ocupar Oracle, por ejemplo, para hacer un sistema de venta de armas a Israel. No sé, bueno, ese tipo de cosas. O que no ocupe Oracle para hacer un sistema para China, por ejemplo. Porque hay un conflicto internacional. Y lo ponen en la restricción. No fue hecho para eso.
más político que técnico el tema. Así que póngale atención ahí, o si no usted dice que no cumple, ¿cierto?, las normativas. Y lo principal, como Oracle es un gestor de pago, ¿qué pasa si Oracle llegase a fallar y usted pierde datos? Por ejemplo, contraté una licencia de Oracle, implementé Oracle, y por culpa del gestor de base de datos, mi empresa dejó de vender productos porque fallaron y no pude levantar el servidor en 1 hora. Pero no fue por culpa física de hardware, fue por culpa del gestor de base de datos. ¿Hay compensación? Sí, incluso en la licencia lo dice. Aquí está. Si en algún momento hay problemas técnicos en el cual se demostró en una auditoría que fue por culpa del gestor de base de datos, me van a recompensar en un equivalente al 50% de la pérdida monetaria que yo tuve, por ejemplo, por no estar uptime en el sistema de base de datos. Supongamos que soy un supermercado y por hora vendo 10 millones de pesos. Hago transacciones. Ahora que me va a devolver 20. Así. Se arriesgan a ese nivel, ¿cierto?, de contrato. Se aseguran que funciona siempre. Ahora, ¿qué pasa si este hubiese sido Postgres y falló? ¿Quién me cubre eso? ¿Todo lo que open source quién lo cubre? Usted, por cierto. Así que se hace bolita o se lo descuentan por planilla. ¿Ya? Esas son las gracias, jóvenes, de contratar gestores de base de datos más avanzados. Listo. ¿Están claros con las restricciones ahí? Le van a dar una vuelta después. Leanlo con detención. No vayan a meter las patas también, ¿cierto? Ya. Oracle 10G se instala en una carpeta que se va a llamar Oracle XE de Express Edition. Ocupa bastante espacio en realidad. El instalador son más de 1,6 GB solamente de espacio para instalar. Y vamos a crear 2 carpetas después bien principales, que son donde van los sistemas y donde va la base de datos por separado. Es decir, cuando Oracle instala esta carpeta en mi equipo, después crea 2 subcarpetas. Las bases de datos por separadas, los archivos de la base de datos, o la base de datos, y por otro lado, los archivos de Oracle para que funcione. No mezcla todo, lo hace por separado. Así yo puedo respaldar la base de datos por un lado, o el sistema si tiene problemas. ¿Ya? Primer punto, y esto empiezan las fallas. Empezamos a crear el superusuario. Cada gestor de base de datos, según su implementación o arquitectura, tienen un nombre de un usuario que es un superusuario, ¿cierto? ¿Ya? Es como lógica. MySQL tiene un superusuario. ¿Cuál es? MySQL, vamos a anotarlo aquí. MySQL tiene un superusuario, para hacerlo el super DBA, que se llama Root, ¿cierto? Perfecto. ¿Ya? Oracle también tiene un superusuario y ese se llama System. O sea, aquí lo que vamos a hacer nosotros es darle contraseña al usuario System. SQL Server también tiene un superusuario. ¿Cómo se llama? SA, muy bien. De Super Administrator. Ya. Y el que mencionamos un ratito más, Postgres, también tiene un superusuario. ¿Cómo se llama? Postgres. Perfecto. Entonces, cada gestor de base de datos tiene un superusuario que es el que tiene el dominio total sobre la plataforma. ¿Ya? Así que, profe, ¿cuál era el superusuario? Ahí está. Y lo dice. Usted va a crear una cuenta para que se va a llamar System y le va a dar una contraseña a ese usuario. ¿Ya? Se recomienda, ¿cierto?, no utilizar el superusuario para conectarse remotamente, ¿cierto? ¿Cuándo ocupamos los superusuarios? Cuando nos sentamos directamente en el equipo. Está el servidor encendido, yo voy al data center, abro el rack y estoy ahí trabajando. Ahí ocupo el System, ahí ocupo el SA, el Postgres o el ROT. Nunca ocupen los superusuarios para conexiones remotas. ¿Qué problema hay ahí? ¿De seguridad? Está una técnica que se llama Man in the Middle, ¿cierto? Que puedes capturar la cuenta alguien, ¿cierto?, entre el cliente y el servidor, y ya teniendo la cuenta del System, tengo la mitad de la pega hecha. Porque sé que se llama System. ¿Qué me falta descubrir? ¿Cuál es la clave? Por eso hay que crear cuentas para conexión remota. Y no darle todos los privilegios a un solo usuario, ¿cierto? O sea, si yo quiero un usuario para ver, hacer consultas, select, le doy solamente ese privilegio, ¿cierto? No le voy a dar que haga insert, ni que haga un drop, ni que haga un delete, ¿cierto? Lo restringo. Listo, dicho eso, usuario System, asignamos la contraseña
Importante, recuerden la contraseña, ¿cierto? La contraseña es ideal que tenga el mismo nombre que el sistema operativo. ¿Le pondrían el mismo nombre de la cuenta de administrator de Windows? No, ¿no es cierto? Distinto, nombre distinto. Ya. Ahora viene la parte de los puertos que yo les mencionaba. Todo gestor de base de datos utiliza puertos TCP, ¿cierto?, de comunicación remota para poder conectarnos a este servidor. Y aquí vienen los problemas que ocurren constantemente cuando configuran. Se le olvidan qué puertos son y nunca pueden conectarse desde otro escenario. ¿Ya? Cuando ustedes configuraron gestores de base de datos, lo más probable es que lo hacían en forma local, en sus computadores, ¿cierto? Y era fácil porque me estoy conectando a mi misma máquina. Pero lo que vamos a hacer ahora, nosotros es conectarnos desde un cliente. Y ese cliente Windows 7 se va a conectar por una interfaz gráfica a Oracle. Pero no va a poder si estos puertos que están mencionados ahí están cerrados. ¿Ya? Hay varios puertos ya que necesitamos abrir ahora o hacer excepciones en el firewall del sistema operativo. Ahora que hay un puerto que se llama el 1521, está el 2030 y el 8080. Esos tres puertos los vamos a habilitar en el servidor. Por ejemplo, si el puerto 8080 no lo abrí en el servidor, que es lo que vamos a usar ahora para hacerlo, nunca me voy a poder conectar mediante el sitio web que tiene el administrador de Oracle. Nunca voy a poder abrir la página web de Oracle. El primer punto. Si tengo bloqueado el puerto 1521, nunca Oracle me va a mandar de vuelta los resultados de una consulta. O sea, yo podría mandar una consulta, un select, pero si tiene bloqueado el 1521, nunca se va a comunicar de vuelta hacia el cliente. ¿Ya? Y el 2030 es el puerto que se utiliza para que le mande comunicación a máquinas Windows. Es decir, si mi cliente es un Windows, voy a recibir la respuesta de una consulta por ese puerto. Entonces lo que nosotros vamos a tener como herencia ahora es abrir los tres puertos, 1521, 2030 y 8080 en el firewall del sistema operativo. Si uno de ellos no está abierto, voy a tener problemas futuros. Por eso quise pausar la instalación y vamos a dar la solución. Aquí estoy dando los prueba y error inmediatamente. Usted podría haber pasado esta instalación, pero ¿qué pasa cuando quiera conectarse después? Ahí vienen los dolores de cabeza. ¿Por qué no abrió el puerto antes, cierto? ¿Cómo abro el puerto? Dicho eso, abramos los puertos. ¿Dónde abro estos puertos? Que están ahí en pantalla. Tengo que volver a ir al panel de control y tengo que volver a ir al firewall de Windows. ¿Cierto? Que en la clase anterior nosotros lo bajamos completamente, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahora son unas reglas. ¿Qué son esas reglas? Y diciéndole, abra este puerto, abra este y este. Ahora, como buen administrador Don Luis de red o buen administrador de sistemas de base de datos, ¿usted abriría todos los puertos o solamente los que se necesiten? ¿Qué problema podría causar que yo tenga todos los puertos abiertos en un servidor que tiene gestor de base de datos, por ejemplo? ¿Queda vulnerable o no? En todo sentido, ¿cierto? Porque no solamente voy a abrir los puertos para conectarme a Oracle, van a estar abiertos los puertos de escritorio remoto, de Telnet, por ejemplo, para comunicación remota, SSH y todos los que vienen. Entonces vamos a abrir los puertos justo y necesarios. Firewall de Windows. Vamos a ponerle luz para que veamos eso mejor. Ya. Y hay una pestaña que dice permitir programas a través del firewall de Windows o permitir puertos a través del firewall de Windows. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una excepción, ¿cierto? Esos puertos que mencionamos los vamos a abrir en esta máquina. Entonces, permitir, ¿cierto?, programas o puertos a través del firewall de Windows y aparece un listado de puertos, ¿ya? Algunos están predeterminados, pero lo más probable es que yo los que necesito no están ahí, ¿cierto? Entonces tenemos que agregarlos. Lo que van a elegir, ¿cierto?, estamos en la pestaña que se llama excepciones. Es decir, cuando hablamos de excepciones, es decir, están todos cerrados menos eso, ¿cierto? Esos se van a abrir. Vamos a añadir puerto. Dice add port. Añadir puerto. Y se le abre un asistente. Tiene dos casillas. En la primera casilla es para que le demos un nombre al puerto, para que lo identifiquemos nosotros, ¿ya? Y en la segunda casilla es el número de puerto que tiene que llevar. El primero que vamos a abrir es el 1521.
Entonces lo voy a llamar, por ejemplo, así, Oracle 1. El nombre puede ser cualquier cosa, es para que sepan qué puerto es el que va a abrir usted. ¿O para qué es? Oracle 1 le puse. Número de puerto 1521, de tipo TCP. Todos los puertos que son de comunicación en dos sentidos, que van, por ejemplo, de un cliente a un server a un cliente, son de tipo TCP. ¿Ya? TCP, protocolo de capa de transporte. Si el puerto que yo quisiese abrir es un puerto que va en un sentido, por ejemplo, solamente para descarga, sería de tipo UDP, protocolo de datagrama. Como el que vamos a ocupar nosotros es para que vaya del cliente al server y del server al cliente, TCP. Entonces, le puse nombre Oracle 1, puerto número 1521, TCP, OK. ¿Ven? Y ahí aparece ya en el listado y está con una casilla. Por tanto, ese puerto se abrió. Abramos un segundo puerto. ¿Cuál era el procedimiento? Añadir puerto, ¿cierto? ¿Se acuerdan del listado cuáles son los que hay que abrir? El 2030, perfecto. Eso, muy bien. Lo llamo Oracle 2, 2030, tipo TCP. Y le doy OK. Y va apareciendo en el listado. Y el 8080 es el tercer puerto. Entonces, añadir puerto. Este lo voy a llamar Oracle 3, 8080 TCP. Listo. Y ahí quedaron los tres puertos abiertos. Por lo tanto, esta máquina quedó expuesta para que cuando después, en un momento más, instalemos el gestor de base de datos, no necesita problema entre el cliente y el server. Van a estar abiertos. ¿Ya? Sí, los puedo editar más a futuro, los puedo eliminar si no los quiero utilizar. ¿Cierto? Puedo pinchar un doble clic y se abre el puerto y está el número correspondiente. Ya, una pregunta como DBA que tienen que conocer ustedes. ¿Cuántos son los puertos TCP que existen? ¿Cuántos puertos de comunicación hay? Hay hartos, ¿cierto? Hartos. ¿Cuántos serán? Aquí abrimos algunos números, no al azar, están definidos. ¿Cuántos serán el total de puertos? ¿Pueden decir 65.000? Ya, igual bien, 75.000. Son del 1 a 65.500. Esos son todos los puertos TCP. Por lo tanto, los puertos que estamos ocupando nosotros, el 2030, el 1521, 8080, son parte de esta regla. Están dentro del rango de puertos TCP. ¿Ya? Y están definidos, no son puertos que lo inventamos, ¿cierto? Están definidos para una tarea. Así como hay puertos web, puertos para correo, como el 25, el 110, como está el puerto de Telnet, el 23, el 22 que es SSH, el 80 que es el web. Todos hacen alguna función, ¿cierto? Los juegos online tienen puertos. ¿Tienen números de puertos? Sí, no tienen, por cierto. Puertos también superiores. ¿Ya? Puerto 5000, 6000, etc. ¿Ya? Estos puertos son para los gestores de base de datos. ¿Listo? Abrimos los puertos y ahora podemos continuar la instalación. Vamos validando la instalación. Estos son los procesos o pasos que debería hacer todo DBA, ¿cierto? Y no ser lo mecánico, por eso vamos explicando para qué se hacen, ¿cierto? Porque yo podría ver el video, después clic, siguiente, funcionó. Pero el por qué lo hice es lo importante que usted reconozca, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando no lo hago? ¿O cómo lo solucionaría después? Obviamente, si no voy a poder conectarme por la página web, el puerto 880 porque no se abrió. Entonces, volver a ir a abrirlo o habilitarlo en el file. 1521, 2030, 8080. Pregunta de examen de título, ¿cierto? ¿Qué puerto abrió para mostrar la aplicación que está utilizando aquí? Ya les di el spoiler del examen. Es el spoiler. Ya. Ahí estamos en la instalación. Aquí voy a pausar un minutito, no hay mucho. Ya. Termina el instalador, jóvenes. Después de abrir los puertos, da por terminar la instalación previa. Para que continuemos haciendo la siguiente etapa.
para abrir, ¿cierto?, el servidor en forma local dentro de la misma máquina, en el mismo servidor Oracle, ustedes basta que levanten el navegador que trae por defecto, el Explorer, en este caso el servidor, y tienen que dar una ruta o una dirección. Esta ruta es estándar para poder llegar al servidor y abrir la interfaz gráfica web, ¿ya? Entonces, esta ruta se la voy a anotar aquí en un bloc de notas para que vean cuál es la que tenemos que abrir en forma local. La ruta para poder llegar en forma local al servidor es la siguiente. ¿Ya? Primero, con la dirección local, ¿cierto? La dirección de localhost 127.0.0.1, 2 puntos, y luego viene el puerto 8080/Apex. Esa es la ruta que hay que abrir en el servidor, en forma local. Y le va a cargar la página de bienvenida del servidor, pero local, ¿ya? Intenten a ver si la pueden abrir. Lo más probable es que el navegador venga con restricciones de seguridad, ¿cierto? Le dice que tiene que permitir o agregar esa ruta para poder abrir el servidor en forma local de la misma máquina. Entonces, http 127.0.0.1 2.80/Apex. ¿Ya? Esa es la ruta local. Entonces, tienen que preocuparse y revisar que les abra esta ruta. Estos son los mensajes del navegador. Esto tienes que abrir. ¿Ya? Esa es la página inicial o local del servidor Oracle. ¿Le abre? ¿Sí? Ahí vamos a pausar. Tienen que llegar a esa parte. Le voy a dejar la ruta ahí también en pantalla para que... Si pudieron abrir o le abrió la página inicial, es porque ya el puerto 8080 está abierto, ¿cierto? No hay problema. Si no, ahí no diría un error de conexión. Ahora, entrar con el superusuario. ¿Se recuerdan cuál era? System. Entonces entramos con System y la contraseña que agregamos al inicio de la instalación. Para que vamos probando. Y debería pasar a la pestaña de administración directamente, ¿cierto? Vamos probando el usuario. Dice que estoy logueado con el usuario llamado System. Ahí estoy. Y veo las herramientas principales del navegador. Detalle importante, jóvenes. ¿Cómo se llamará la base de datos que tendrá Oracle? Se llama igual que el usuario. O sea, si yo después creo un usuario que se llama Rodrigo, la base de datos será Rodrigo. Siempre la base de datos tiene el mismo nombre del usuario. Tienes que bajar las políticas de seguridad del navegador. Tienes que bajarlas. Bajar las políticas de seguridad. Tienen que bajar las políticas de seguridad del navegador, jóvenes, para poder entrar en caso que no los deje. ¿Ya? Como es un servidor, el navegador siempre viene con las políticas más altas, ¿cierto? Entonces, hay que bajar las políticas de seguridad. O añadirlos como sitios de confianza. Si estoy conectándome en forma local, ¿sí? Si estoy conectándome en forma local, añado como sitio de confianza la dirección completa a la que me quiero conectar, ¿cierto? La añado. Entonces, de esa forma, ¿cierto? No me va a preguntar nuevamente o no me va a bloquear el acceso, ¿ya? Tienen que añadirla. De esa forma, ya pueden entrar después. Ahí estamos dentro del mismo server. Trabajando usando un superusuario, ¿cuál sería la primera recomendación que haríamos? ¿Cierto? Lo primero que haría es crear un usuario, ¿cierto? Voy a crear un usuario nuevo. ¿Con qué fin? Porque ya no quiero estar trabajando directamente en la máquina.
Voy a crear un usuario para conectarme desde el cliente Windows, ¿cierto? Eso. Ya. Entonces vamos a ir a administración. ¿Puedo entrar, María, ahora? ¿Bajaste los niveles de seguridad? Ya, pues, actualiza, refresca tu navegador para que pueda entrar. Ya. En la pestaña principal de gestión de usuario se van a crear un nuevo usuario. Ya. Este usuario le vamos a asignar privilegios, también importante, pero el objetivo es que nos podamos conectar desde afuera de la máquina virtual, ¿ya? Con este usuario que vamos a crear ahora. Y así, para algo muy explícito o algo muy importante, ocupar el usuario system. De lo contrario, ocupar el otro usuario remoto. ¿Ya? Entonces, crear un nuevo usuario. Cuando estén creando usuario, ahora traten de seguir también ciertas políticas de nombre. Una recomendación es crear una política en la cual el nombre del nuevo usuario tenga la inicial y el apellido que corresponda o haga referencia a lo que quieran usar ustedes. Por ejemplo, voy a crear un usuario que se llame Ero Orellana, inicial y apellido, ¿ya? Sin espacios, sin símbolo. ¿Ya? Entonces crean un usuario, este usuario es que vamos a ocupar para todas las conexiones, contraseña, y abajo están todos los privilegios que podría tener este usuario. Ahora, fíjense todos los privilegios o las funciones que pueden hacer. Yo puedo darle que este usuario pueda crear tabla, que este usuario pueda crear a otros usuarios al crear roles. Puedo hacer que haga procedimientos almacenados, puedo crear que por ejemplo, me conecte a otras bases de datos, que haga disparadores, etc. O también puedo darle los privilegios máximos que son DBA, ¿cierto? Este usuario, como confiamos en nosotros mismos, ¿ustedes confían en ustedes? ¿Sí? Dense todos los privilegios. Ya. No solamente que sea DBA, sino que activarlos todos. ¿Ya? Vamos a llegar hasta la parte de la conexión remota para ir probando los errores que puedan surgir. ¿Ya? Y vamos a ir deteniéndolo. Entonces, crear un usuario nuevo, contraseña y todos los privilegios permitidos. ¿Ya? Activar todos los privilegios. Y lo crean. Y lo crean. ¿Ya? Recuerden, este usuario lo creamos, pero todavía estamos logueados con el otro usuario, ¿cierto? Vamos a ir a inicio nuevamente. Inicio. No nos desconectemos todavía. Vamos a ir a inicio porque tenemos que darle los permisos para que este usuario se pueda conectar. Está creado, pero todavía no se puede conectar. ¿Ya? Entonces ustedes van a ir a dos partes. Primera, gestionar mensaje de conexión. El mensaje de conexión es una especie de banner que le va a aparecer y va a identificar, o para que sepamos con qué cuenta estamos iniciando en la página. ¿Ya? Va a aparecer en la pantalla principal de Oracle. ¿Ya? Es personalizable, muchas veces se le pone el nombre de la empresa, ¿cierto? Le pone un mensaje por ahí, así que ahí queda la elección de cada uno. Gestionar mensaje de conexión. ¿Ya? Y le pone mensaje personalizado. Ahí usted ponga un mensaje, ¿no? ¿Cierto? Este servidor es de Oracle, de la empresa tanto, ¿cierto? Bienvenido, no sé. Ahí. Sí. Sea explícito. ¿Ya? Es un mensaje de conexión. ¿Ya? Entonces crea su mensaje. Una recomendación cuando hagan mensajes de advertencia o estos mensajes tipo banner, ojalá que sean en inglés para que sean más universales, ¿cierto? Para que sea mejor reconocido independientemente del tipo de usuario que se conecte, ¿ya? Crean un mensaje, aplican los cambios y vuelven a inicio, porque nos falta algo más. El gestionar el acceso HTTP. Entonces,
Primero crearon el mensaje de conexión y luego gestionan el acceso HTTP. Y fíjense que ahí está la restricción, po. Si yo no le cambio esta autorización, solamente con esa máquina, ¿desde dónde voy a poder conectarme? En el mismo servidor. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros entonces? Disponible desde servidor local y clientes remotos. De esa forma van a poder conectarse ustedes desde el Windows 7. ¿Ya? Entonces, esos dos cambios. Primero, el mensaje de bienvenida. Y segundo, disponible desde servidor local y cliente remoto. Ya aplican los cambios. Ahora viene la prueba que queríamos hacer. Deberíamos cerrar la sesión y entrar localmente con el usuario nuevo. Y luego de eso, la última prueba que vamos a hacer en esta primera parte de la clase es ir al Windows 7, conectarlos por el navegador e iniciar sesión remotamente. ¿Ya? Entonces, nos desconectamos local y se conectan con el usuario nuevo, el que acaban de crear, para ver si pueden acceder. Ahí está el banner y aparece abajo y ya estoy logueado con el nuevo usuario. Por lo tanto, funcionó. Local funcionó, perfecto. ¿Cuál será la prueba de fuego de esto? La conexión remota, ¿cierto? Ya para que terminemos esta primera parte de la clase, la primera parte del video. Lo que deberíamos hacer ahora es iniciar el Windows 7, levantar el navegador de Windows 7 y conectarse remotamente al servidor, ¿cierto? Oracle, con la misma cuenta. ¿Qué cambia ahora en la conexión? ¿Qué debería cambiar en la ruta de conexión? La IP, ¿cierto? Vamos a abrir un bloc de nota también ahí para ir registrándolo. Ya no va a ser la dirección 127.0.0.1 porque esa es una dirección local. Tiene que ser la dirección o la IP fija del servidor. Según la IP que tenga cada máquina, la mía es la .5, entonces .5, 2.8080/Apex. Entonces la misma ruta, perdón, es a la que tenemos que conectarnos. Cambia la dirección IP. Entonces voy a comprobar desde el Windows 7 y debería abrir la página de bienvenida. Y pruebo el usuario que creamos. Compruebo que me puedo conectar desde el Windows 7. ¿Ready? Ready. Entonces, ya tengo el acceso remoto habilitado. Por acá está corriendo el server desde el cliente conectado.